Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Les agradecería que nos dijeran si nos están escuchando. ¿No me oyen? Sí, sí se oye. Listo, el día de hoy vamos a hablar sobre accesibilidad en las ciudades. Tenemos a dos miembros del equipo de STS Embark México. Tenemos a Gustavo Jiménez y a Erika Culpa. Gustavo Jiménez es el gerente de planeación y operación de transporte de aquí del centro y Erika Culpa es coordinadora del desarrollo urbano y accesibilidad. Ellos nos traen el tema de la accesibilidad, diciéndonos qué es, por qué las ciudades se han vuelto un obstáculo para sus habitantes y cómo podríamos regresar a un esquema de disfrute de la ciudad a través de una mejor accesibilidad en las ciudades. Entonces, le dejamos la palabra a Erika. Adelante, Erika. Hola, buenos días a todos. Como ya presentó Miriam, soy Erika Culpa, coordinadora de Desarrollo Urbano y Accesibilidad. Estaré platicando un poco de este tema y después Gus estará incorporando. Vamos a empezar con una breve introducción y unos conceptos generales a qué nos referimos con accesibilidad. Después vamos a dar un contexto sociodemográfico actual en el país de México y también una proyección a futuro de dónde nos encontraremos. Después vamos a abarcar unos elementos técnicos que incorporan la accesibilidad en la ciudad y después Gus nos va a ahondar un poco más de elementos accesibles en sistemas de transporte público, así como legislación actual en casos nacionales, internacionales, no sé, y algunos recursos adicionales que podamos consultar para ahondar un poco más en este tema. Pues, como todos podemos saber, actualmente vivimos en un mundo que está muy acelerado, que parece que va en contra de lo estático. La gente tiene una necesidad inminente de estarse moviendo, de transportarse, de ir de un lugar a otro, de llegar del punto A al punto B. Pareciera que no pudieran permanecer en un solo lugar. Esto lo hacen a pie, en bicicleta, en camión, en metro, en patines, elevadores, escaleras, pero siempre todos nos encontramos en constante movimiento. Podemos decir que el movimiento es una necesidad y un derecho básico de cualquier ciudadano. La accesibilidad es un factor clave para permitir que este derecho se ejerza. ¿Cómo podemos hacer que una buena accesibilidad nos permita una buena movilidad? Podemos ver que las ciudades siempre se encuentran en flujo. De primera instancia podría parecer que la ciudad sí está preocupada por satisfacer esta necesidad, que las ciudades fueron diseñadas para estar en constante movimiento. No podemos ver grandes avenidas, semáforos, segundos pisos, agentes de tránsito, distribuidores. Pero también por el otro lado parece ser que las ciudades se han declarado en contra de este derecho fundamental y global de moverse. Se han declarado en contra en una escala más pequeña, podemos decir más lenta y más humana. Y es que podemos decir que hemos llegado a confundir la movilidad con velocidad, con urgencia, con desesperación. Y esta confusión ha dejado atrás las necesidades básicas de sus habitantes, porque estamos más preocupados por mover vehículos que mover personas. Esto a lo mejor también por el ritmo acelerado que lleva la ciudad y las personas ha hecho que las soluciones sean poco o nada acertadas, convirtiéndose en un modelo excluyente, donde solamente el más rápido y el más equipado puede ejercer este derecho de moverse. Entonces hemos llegado a este tipo de esquemas. Estamos construyendo ciudades en las que no queremos vivir. Estamos limitando el espacio para las personas y estamos privilegiando en gran medida los vehículos particulares. Según los griegos y su teoría de ciudad, ellos decían que una persona se siente ciudadano o habitante cuando posee un pedazo de suelo. Decían que el rango del ser humano está relacionado al suelo por el cual camina. O sea, podemos decir de otra forma que más bien uno se siente ciudadano cuando éste le pertenece al suelo y no al revés. ¿Qué pasa entonces cuando la ciudad tenga un pedazo de suelo por el cual caminar? Nos encontramos con este tipo de ejemplos, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país de México, donde no se dan soluciones para todos los tipos de usuarios de la vía, ¿no? A veces nada más para cumplir con una palomita en el checklist de, ok, aquí está la banqueta, con un ancho mínimo, aunque por esta banqueta no se puede circular, esté lleno de obstáculos y a veces te obliga a bajarte al arroyo vehicular o a la ciclovía, que también a veces nada más se implementa
como por una cuestión de moda o también para cumplir con una palomita de si estamos provisionando infraestructura para movilidad motorizada, pero no te da las condiciones adecuadas para que la gente pueda transitar libremente por una ciudad. Entonces, ya aterrizando en sí en qué es la accesibilidad, podemos decir que es el grado en que cualquier ser humano, sin importar su condición física o sus facultades cognitivas o sus diferencias, pueda hacer uso de una cosa, un servicio o alguna infraestructura. Quiero aclarar que accesibilidad universal no se refiere solamente a personas con discapacidad, sino quiere decir que una ciudad puede proveer de un libre movimiento para toda la gama de sus diferentes usuarios. Esto puede ser para desde un niño hasta una persona de la tercera edad, una persona con alguna dificultad física, para el ciclista, para el bicitaxi, para la dama con la carriola, para una persona embarazada. Trabajar dentro de un esquema 8-80, donde un niño de 8 años pueda transitar con la misma facilidad que una persona de 80 años. Pero actualmente estamos haciendo un modelo excluyente, donde solamente permitimos o diseñamos para un tipo de ciudad de la vida, cuando realmente deberíamos hacer una ciudad donde todo el mundo la pueda disfrutar, un modelo que incluya todas estas diferentes formas, todos los tipos diferentes de personas, ya que cada uno es único y tiene diferentes necesidades. A lo mejor y el concepto de accesibilidad queda lejos o pensamos que no nos concierne o estamos tan acostumbrados de ya nosotros habernos adaptado a la ciudad en lugar de que la ciudad se haya adaptado a nosotros, que pensamos que es un problema ajeno. Pero en realidad es un problema que nos afecta a todos en un futuro, sobre todo por la situación en la que se va a encontrar México dentro de unos pocos años. Una situación sin precedentes donde la población va a ser mayoritariamente adulta. Aquí, en un estudio que hizo CONAPO y una proyección hacia el año 2050, podemos ver estos números impactantes, donde hace 15 años la edad media de la población era de 27, pero para el 2050 ya va a ser de 43 años. La esperanza de vida va a aumentar 6 años y con lo mismo que la natalidad se está reduciendo y la esperanza de vida está aumentando, pues esto nos está dando una población mayor. Casi se va a hacer 4 veces más en número la población de adultos mayores. En el año 2000 había 20 adultos mayores por cada 100 niños, pero en el año 2050 va a ser 4 veces más, 165 adultos por cada 100 niños. Aquí lo podemos ver explicado gráficamente cómo la población se ha ido envejeciendo y al punto al que vamos a llegar en el 2050. Y pues esto claramente traerá dificultades en el futuro, porque hemos diseñado y seguimos diseñando ciudades por las cuales es difícil transitar. Todos sabemos que con la edad vienen también pues, más dificultades, ¿no? Aparte del 5,1% de la población que sufre algún tipo de discapacidad desde la temprana edad, pues un adulto mayor a partir de los 60 años y más agudizado a los 70 años, pues presenta ya mayores dificultades tanto motriz, visual y auditiva. Podemos ver que las mujeres tienen más tendencia a presentar alguna discapacidad motriz y los hombres alguna discapacidad auditiva y en lo visual, pues más o menos se va por ahí. Entonces, ¿qué podemos hacer para cambiar este tipo de ciudad que estamos construyendo? ¿Cómo podemos hacer un cambio en una ciudad excluyente? Son varios los elementos que componen una buena accesibilidad. Ahorita no puedo ahondar en ellos por el corto tiempo que tenemos, pero después podrán ahondar un poco más en todos los elementos que componen esto. Entonces, primeramente, tenemos la geometría vial. ¿Esto a qué se refiere? Es el diseño que tenemos sobre la traza vial de las ciudades, que nos dan, podemos decir, su forma y también determinan en gran medida qué tan fácil o qué tan difícil es acceder por ellas. Una geometría vial debería de comprometerse a hacerlo lo más sencilla y compacta posible para todos los usuarios, para que sea fácil de leer, clara y sobre todo segura. El diseño geométrico puede incluir pues, que las intersecciones sean reducidas, que los carriles vehiculares estén alineados, que su ancho provee de una buena velocidad de circulación, baja, segura, que el número de carriles antes de la intersección sea el mismo después de la intersección para evitar dificultades, que las esquinas estén a 90 grados, entre otros elementos. Otro componente muy importante para una buena accesibilidad a nivel ciudad es la señalización, tanto vertical como horizontal.
como horizontal. El señalamiento vial sobre todo consiste de marcas, símbolos y dispositivos que ayudan a la gente a guiarse, a dirigirse y a llegar seguramente de un punto a otro. El propósito del señalamiento es informar al usuario sobre las prevenciones que se deben de tomar en cuenta y las restricciones y de qué manera pueden circular por la manera más segura. En el señalamiento vertical, sobre todo, contamos con semáforos peatonales, vehiculares, información de ruta, información de buses y vueltas. Por otro lado, la señalización horizontal sobre todo funge como una forma de marcar el espacio entre los diferentes usuarios de la vía y también de marcar de qué manera estos pueden circular, ¿no? Entre ellos podemos encontrar los cruces peatonales, la marcación de ciclovías, el carril preferencial de bus, señalamiento de intersecciones, marcas en pavimento de vueltas y diferenciación de carriles. Un elemento muy importante que va de la mano con la geometría vial es la infraestructura peatonal. ¿De qué manera puede salvaguardar al peatón para una libre circulación? ¿No? ¿Cómo puedes dejar que esta circulación sea fluida, sin obstáculos, con un ancho preferente en banqueta? También con la franja de equipamiento que te ayuda a ordenar todo el mobiliario urbano, la vegetación, la visibilidad. ¿De qué manera eliminas el obstáculo entre la banqueta y el arroyo vehicular para tener una conexión directa de un lado de la calle a otro? Podemos encontrar más elementos como las rampas peatonales, los volardos, guías táctiles, islas peatonales que sirven para dar un refugio a los peatones a la mitad del camino. Y por último, como elemento muy complementario a todos los demás, está el acceso a la información. Esto se puede dar mediante diferentes tecnologías, formatos y, sobre todo, quiere proveer de información al usuario de destinos, lugares importantes, rutas, modo de moverse, puede ser mediante wayfinding o señalización auditiva, guías táctiles, dentro de los mismos buses o sistemas de transporte. Aquí les tengo un ejemplo que abarca no todos los elementos que brindan una buena accesibilidad a nivel ciudad, pero varios de ellos dentro de un mismo contexto y de manera integrada. De primera instancia se puede ver como que esta intersección o esta vialidad pues está bastante bien diseñada, se ve bastante bien ordenada, muy diferente a todas las vialidades caóticas que encontramos específicamente aquí en la Ciudad de México, pero si nos vamos acercando un poco podemos ver que son las pequeñas cositas que hacen la diferencia y que pueden provocar una buena o una mala accesibilidad. Primeramente aquí nos encontramos con un esquema de contraflujo muy particular en sistemas BRT. ¿Esto qué quiere decir? Se inserta un sistema bidireccional central BRT en una vialidad unidireccional. Esto te provoca que tú como peatón o como vehículo que va a cruzar la calle tienes que mirar 3 veces antes de cruzar, porque te está generando un triple sentido. Entonces tú primero tienes que voltear hacia la izquierda para ver que no vengan automóviles o el autobús. Después tienes que voltear hacia la derecha para cuidarte del autobús y luego otra vez voltear hacia la izquierda. Este es un esquema totalmente desconocido en ciudades mexicanas. Si no me equivoco, en la Ciudad de México solamente existe un esquema así, que es el del eje 4, la línea 2 de Metrobús, y que efectivamente a la hora de implementarlo pues, causó mucha confusión y bastantes conflictos entre los usuarios de la vía al no estar acostumbrados a voltear 3 veces antes de cruzar una calle. ¿Cómo se puede rectificar esto? Cambiando el sentido de la calle para simplificarlo solamente a 2 y que ya no tengas que voltear 3 veces antes de cruzar, que fue lo que hicieron después con la línea 3 de Metrobús. Con el eje Cuauhtémoc tuvieron que cambiarlo a un esquema bidireccional para hacerlo más sencillo. ¿Con qué nos encontramos también? Con el desviamiento de carriles. ¿Esto a qué se refiere? Que un carril antes de la intersección no está alineado o no sigue una línea recta, ni tiene guías que lo lleven hacia el carril después de la intersección. Esto puede provocar movimientos repentinos entre vehículos y puede causar posibles conflictos. Esto se puede solucionar mediante la ampliación de banquetas, alineamiento de camellones o reducción de banquetas, que ya te genera un flujo directo hacia el otro lado de la intersección. También nos encontramos con cruces peatonales largos. Debemos recordar que un peatón debe estar el mínimo tiempo
expuesto hacia un vehículo. ¿Cómo hacemos esto? Generando cruces peatonales más directos y cortos de un punto a otro. Que además sabemos todos que los peatones siempre van a encontrar la ruta más corta para llegar a su destino, entonces ¿por qué no proveerle estas marcas? Como complemento, también se debe señalizar bien estos cruces peatonales. Más que servirle al peatón como información por dónde debe cruzar, este señalamiento le sirve más al vehículo para saber que está entrando o que se debe parar a un espacio ajeno a él, que no le pertenece. Este es un problema muy característico de sistemas BRT. Las vueltas a la izquierda prohibidas son muy conflictivas por el hecho que el vehículo tiene que cruzar o invadir el carril del BRT y puede ocasionar bastantes conflictos entre estos dos, provocando graves accidentes, por lo que se recomienda prohibir estas vueltas a la izquierda y generar gasas dándole la vuelta para llegar al destino. También, como en el caso de los cruces peatonales, es necesario señalizar cuando se tiene un esquema diferente o un usuario diferente en la vía, como es el sistema de bus BRT, para que los automóviles sepan que están entrando a un lugar ajeno a ellos y no provoquen algún conflicto. Los semáforos son un tema muy importante, se debe de proveer siempre su visibilidad de acuerdo al tipo de intersección, al tipo de vialidad, se debe cuidar también que la vegetación no confluya y se debe despejar para proveer una visibilidad a todos los vehículos y a los peatones. Es importante recordar también que en toda intersección semaforizada para los vehículos se debe proveer de semáforos peatonales para poder informar a las personas que caminan cuánto tiempo tienen para cruzar, si les es permitido y también mediante sonidos para aquellas personas que tengan dificultades para escuchar. Y por último, de igual manera, marcar la ciclovía para que los vehículos sepan que se están encontrando con otros usuarios de la vía, que deben de respetar para que puedan convivir. Y así, a nivel general, podemos tener una intersección y una habilidad que sea segura para todos. Ahora este bus va a ahondar un poco más qué pasa cuando llegamos de esta intersección hacia las estaciones de transporte público. Muchas gracias, Erika. Buenos días a todos. Entonces, vamos a platicar ahora un poco de las adecuaciones a la infraestructura de transporte público. Y en muchos sentidos, pues muy importante, ¿no?, entender qué es lo que se debe hacer cuando uno está planeando y diseñando estos sistemas. Y aquí me gusta esta frase, ¿no?, del arquitecto Enrique Rovira, que es un arquitecto chileno, que dice: la accesibilidad es una necesidad para las personas con discapacidad y una ventaja para todos los ciudadanos. Y esto, pues, en realidad, cuando creamos una ciudad incluyente, pues todos nos beneficiamos, ¿no? Cuando estamos planeando y diseñando estos sistemas, tenemos que ver a la persona en su totalidad, ¿no? Habrá personas que, como bien decía Erika, por cuestiones sociodemográficas, estamos expandiendo esta gran gente ya de adultos mayores, que está en un porcentaje ya mayor, también inclusive en tu vida normal, ¿no?, desde que eres un pequeño hasta que eres un adulto, pues tienes varias fases, ¿no? A veces te puedes lastimar, tú también puedes estar discapacitado, o problemas de obesidad en algún momento de la vida, o embarazo, lo que fuera. Entonces hay que como diseñar la vía y el sistema de transporte para que sea incluyente en todas las etapas de la vida, desde que uno nace hasta que uno muere, ¿verdad? Y pues con todas las personas con algún tipo de capacidad también pensar en ellos. En la Ciudad de México y en otras ciudades latinoamericanas pues tenemos una diversidad de sistemas y no todos los sistemas están en congruencia ni están con los mismos sistemas y normas de adecuación para accesibilidad universal. Es decir, aquí tenemos el Metrobús, Metro, el sistema de transporte eléctrico, el RTP, los micros, la ecobici, también estamos con los taxis, como se ve aquí en la plantilla, y pues bueno, cada uno tiene diferentes modos de acceso, ¿verdad? Y no es lo mismo acceder a un Metrobús línea 4, donde hay adecuaciones muy buenas para la accesibilidad universal, que a un microbús. Entonces tenemos una incongruencia ahí. Entonces la siguiente etapa es como entender que la accesibilidad no solo se trata de un sistema o de un lugar en específico, sino de todo tu tramo de viaje. Es decir, desde que sales de tu casa hasta que llegues a tu lugar de trabajo, tienes que tener esa libertad de acceso, libertad de movilidad, especialmente a personas con alguna discapacidad, pues que se puedan mover de alguna manera libre.
Y en este mismo sentido, en esta orden de ideas, pues podemos pensar, ¿no?, en esa igualdad de uso del transporte público, esa flexibilidad que independientemente de tus condiciones físicas puedas moverte, ese uso simple y funcional de la vía, con la información que sea comprensible, es decir, que cualquier persona de cualquier edad pueda entender, ¿no?, que está llegando una parada. Aquí en la Ciudad de México tenemos una experiencia muy buena, con todos los logos y la señalética del sistema metro, que fue diseñado, ¿no?, para gente que hasta no pudiera entender el español, ¿no?, con esos logos muy icónicos, que pueda saber, ah, ya llega a mi estación. Y esa información comprensible es necesaria para tener una accesibilidad universal. También tolerancias al error. Puede ser que pues hay empujones, hay cosas que pasan, ¿no?, en un sistema de transporte, y pues tenemos que dar el suficiente tamaño, ¿no?, para que no pase ningún accidente dentro de esto. Y también disminuir el esfuerzo físico, porque algunas personas pues tienen mucho más dificultad en acceder al transporte por la edad, por cualquier condición física. Entonces, ¿cómo hacerle para tener rampas que faciliten el acceso y pues tener las dimensiones apropiadas, ¿verdad? No podemos poner puertas o accesos muy acotados cuando hay volúmenes muy altos de personas, ¿no? Eso disminuye también la accesibilidad. Y bueno, aquí unos conceptos básicos en adecuaciones que se pueden incluir dentro de los sistemas de transporte. Una de las cosas como para gente con limitaciones auditivas, es muy importante que tengan información al usuario, ¿verdad? Que todo esté muy bien señalado, que haya pantallas que a veces cuando nos dicen, llegamos a esta estación o lo que fuera, que también pues se escriba, ¿no?, que ya llegamos a esta parada. Este ejemplo es una línea 4, que tuvimos un proyecto ahí con FedEx donde estuvimos siguiendo a varias personas con discapacidad y pues aquí vemos, ¿no?, cómo es un poco sencillo en esta vía, en esta línea 4, pues acceder al transporte. También es importante que no nos seamos sordos propiamente, no estamos hablando aquí de sordos que se ponen sus audífonos y no escuchan, sino gente limitada, pero también eso sucede, ¿no? Hoy por hoy pues la gente se pone sus audífonos y no escucha, entonces es importante tener estas adecuaciones. Esta foto es en Corea, ¿no?, que están ya diseñando unos paraderos muy interesantes, hasta con acceso al internet, pero eso es otra cosa. Y bueno, conceptos básicos en adecuaciones. Cuando la gente tiene limitaciones visuales, es muy importante toda esta cuestión del táctil, ¿no?, que el pavimento tiene que ser táctil, que la gente pues sepa moverse, y hay muchos diseños ya universales que ayudan mucho a estas personas a moverse en la ciudad, con algunas señaléticas, por ejemplo, movimiento recto, giro de 90 grados, alterno de cambio de dirección. Todo este tipo de señalética ayuda a esta población a tener un poco más de accesibilidad y libertad en su movimiento. Pero aquí tampoco estamos hablando de esos ciegos, ¿no?, que se la pasan en su teléfono y ahí tienen algún accidente. Esto está pasando, y de hecho ya en algunas ciudades pusieron alguna señalética para que la gente se fije, ¿no?, que se fije por dónde está pasando, porque ya hay accidentes viales, la gente que está en su teléfono, no solo en el carro, sino también caminando, ¿verdad? Entonces, es una limitación también que tenemos. Y pues los conceptos básicos en adecuaciones para personas con alguna movilidad limitada. Como bien sabemos, pues aún seguimos construyendo puentes peatonales, que definitivamente no es la mejor opción. Si hay alguna persona pues con alguna dificultad en subir escaleras o que requiere mucho esfuerzo para hacer ello, pues tendríamos que diseñar paraderos, estaciones que fueran de fácil acceso y pues de uso simple y funcional. Obviamente, a veces cuando planeamos, pues no estamos pensando en este porcentaje, ¿no?, que es el 5% de la población mexicana que tiene algún tipo de discapacidad, pero es importante que también, como pensábamos anteriormente, que una vez que tú das acceso a estas personas, estás creando una ciudad muchísimo más amigable para todas las etapas de la vida. Entonces, sí tenemos que considerar nuestros diseños y conceptos de esta manera. Y pues ya hay mucha experiencia internacional y nacional sobre esta movilidad, ayudando a que las personas con silla de ruedas pues puedan tener acceso a los buses. Hay ya unos tipos de autobuses que son diseñados específicamente para acceder en silla de ruedas. La línea 4 de Metrobús pues tiene estos tipos de adecuaciones con cinturones de seguridad para que la gente en silla de ruedas pues se ponga segura cuando esté dentro del autobús. El metro también tiene ya algunos vagones que puedes acceder. Obviamente esto requiere un poco más de espacio, pero es definitivamente algo que se debe incluir en todo diseño. Y también pensar, ¿no?, en el movimiento de las personas con discapacidad, pues que a lo mejor una persona con silla de ruedas pues no puede estar pasando por una serie de rejillas, no se puede quedar toda la llanta, tanto como
alguien con tacones, ¿no? Que se le puede atorar en una rejilla, también a alguien en silla de ruedas se puede atorar. Entonces, pensar en todas pequeñas detalles que hacen de nuestra ciudad un poco más accesible y amigable. Y pues no estamos hablando de la movilidad limitada, ¿no? Hoy por hoy, pues muchos de nuestros sistemas de transporte en Latinoamérica pues están totalmente a muy alta capacidad. Está a punto de Pantitlán. Aquí pues muy difícil, no solo el acceso a personas con discapacidad, pero nuestro propio acceso. Pero no hablamos de esta movilidad limitada, que también deberíamos de pensar, ¿no? en estas condiciones que a veces nos vemos en nuestras ciudades. Y hay muchos sistemas de movilidad universal. Por ejemplo, está el programa de taxi preferente aquí en el Distrito Federal, que ya tiene varios años de implementación. Se acaban de lanzar unas unidades nuevas hace un año por ahí, y pues está beneficiando a mucha gente, ¿verdad? Este tipo de unidades pues las puedes llamar por teléfono y son parte pues, del sistema de transporte que te pueden ayudar a acceder al sistema estructurado de una manera más sencilla. Hay algo importante de considerar aquí, es el costo del transporte accesible. Hay costos que pues que los lleva la persona, ¿no? Que tiene que utilizar ese taxi, es un poco más costoso y no es lo mismo a veces por estas poblaciones pues que accedan, ¿no? Al trabajo, a la vivienda, dado que es un poco más caro para ellos viajar, porque a veces necesitan este tipo de movilidad que no es tan accesible como el transporte masivo. Entonces también pensando en esas cuestiones. Hay pues experiencia internacional, pero especialmente ahora me refiero a Estados Unidos, que hay un programa de accesibilidad pues muy grande, muy fuerte, que empezó ya hace muchos años. Y bueno, uno puede pensar, ¿no? ¿Por qué no? Ahí tienen una población con discapacidades mucho más alta que en México. De hecho, es el 12% de toda la población de Estados Unidos. Y pues bueno, por muchas cuestiones, ¿no? Por las guerras y por lo que fuera, pues hay más personas con discapacidad. Entonces ellos tienen todo un programa para apoyar a estos ciudadanos a que accedan a la ciudad de una manera viable, y hay mucha inversión, ¿no? En esto, y pues son subsidios fuertes que a veces dan estos sistemas de transporte público para que puedan acceder, ¿no? Entonces, también considerar, ¿no? Esa tarifa para gente con discapacidades y con algún subsidio del transporte que se pueda plantear. Y definitivamente cuando se hacen los planes de movilidad integral, los PIMUS, pues ahí incluir algún capítulo que hable no solo de la seguridad vial, pero también de la accesibilidad universal. Eso sería lo ideal, ¿no? Para tener eso en conciencia y no tener los errores que a veces pasan, ¿no? A veces planeamos, diseñamos sin considerar esta población y luego pensamos y decimos, bueno, ahora sí nos toca, ¿no? Y está bien pensar, pero se podría planear con anticipación para que esta población pues, pueda acceder. Ya hay algunas experiencias aquí en México que son muy buenas. Por ejemplo, la línea 2 de Guadalajara en sitio están planteando ya tener accesibilidad universal para toda la línea del tren, y pues una inversión muy fuerte que va a hacer el gobierno de Guadalajara y el DIF para adecuar todo el tren, ¿no? Van a poner ya rampas de acceso, pavimento táctil, señalética horizontal y vertical. Entonces está muy bueno ese proyecto y ojalá que pues siga como replicando, ¿no? Ese tipo de dinámicas en México y en Latinoamérica, que a lo mejor después de que ya tienes tu infraestructura, pues adecuarlas para un acceso universal, pero si se puede planear con anticipación, mucho mejor, ¿no? Una vez que tú ya adecuas tu sistema de transporte para un acceso universal, pues también tenemos que tener un plan de comunicación, de capacitar a los usuarios con discapacidades en el uso del sistema. Es decir, a veces, no sé si tienen alguna limitación de movimiento o sordera o lo que fuera, pues como que tener manuales para que ellos aprendan a utilizar el sistema. En varios sistemas, por ejemplo, en España, hay como rutas, en España y en Curitiba ya hay rutas como disponibles con personas con discapacidades, es decir, ya tienen buses o tienen algún tipo de mapa para que por cada determinada frecuencia las personas con sillas de ruedas puedan acceder y pues ya la gente sabe, ¿no? Cómo verse en el sistema. A lo mejor no es todo el tiempo que vienen los buses que pueden subir sillas de ruedas, pero sí tienen con alguna frecuencia de cada hora o lo que fuera. Entonces, informar al usuario de cómo pueden acceder al sistema es muy importante y planear, ¿no? Dadas las limitaciones económicas de algunos sistemas, pues a lo mejor se podría llegar a tener algún tipo de ruta especial y algún tipo de servicio especial para ellos. El marco normativo pues ayuda, ¿no? En México pues es un poco reciente todas estas normas y regulaciones del Departamento de la Dirección General de Normas, que estamos con una NOM y con una NMX. Las NOMs pues son para toda la nación, ¿no? Que tienen
pues ya tienen colmillos de que tienes que adecuar, o también puede haber algunos, inclusive algunas demandas, o fuera. La NMX es más como algo propositivo, que no necesariamente es algo que es una regulación, pero ya tenemos dos de ellas, una que expone las características arquitectónicas para facilitar el acceso a personas con discapacidades, y la otra, la NMX, que tiene un poco más de detalle arquitectónico para adecuar los espacios públicos al servicio público con personas de las discapacidades. Y pues también tenemos leyes, ¿no?, para prevenir la discriminación, para ser incluyentes con estas personas. Hay una organización muy buena que se llama Libre Acceso, una AC también como nosotros, que ahí también promueve la accesibilidad universal, no solo en el contexto de transporte, sino en todo, ¿no?, en edificios, etcétera, etcétera. Y ahí pueden checar más información sobre las leyes y normas vigentes en México, libreacceso.org, que tienen información detallada sobre eso, para que también ustedes puedan aprender un poco más. Y pues existen varios recursos. Aquí nada más pongo tres. El que está más completo y más adecuado es el de Estados Unidos, la ADA, American Disability Act, que fue pues toda una serie de estándares de acceso y diseño. Es una guía muy bien estructurada, como de 200 páginas, que tiene pues todo, ¿no? Tamaños de vías, cuánto debe ser el pavimento táctil, ¿no?, en las banquetas, en los paraderos, la señalética horizontal y vertical necesaria por cada tipo de discapacidad. Entonces es muy completo, tiene mucha información y pues es reglamentario, ¿verdad? Cada tipo de diseño que se hace, ya sea en una adecuación sobre la vía, sobre el espacio peatonal, pues tiene que seguir estos estándares, ¿no? También tenemos un muy buen manual de unos arquitectos chilenos que se llama el Manual de Accesibilidad Universal, que también es muy ilustrativo, tiene muchas imágenes que ustedes pueden checar, que básicamente paso a paso apoya, ¿no?, en el diseño de infraestructura para esta accesibilidad. Y finalmente también tenemos nuestro propio manual de accesibilidad aquí en la Ciudad de México, de la CEDUBI, que ya fue elaborado en 2007, pero los parámetros, esos manuales técnicos, pues sí son para ser utilizados, ¿verdad? No solo pueden ser como una bonita pintura que tenemos ahí, pero se tienen que estudiar específicamente antes de que se hace cualquier diseño, inclusive una nueva adecuación en alguna vialidad. Es importante como que considerar estos elementos. Sabemos, ¿no?, que cuesta, ¿no? Todo cuesta en poner más accesibilidad, pero son beneficios a largo plazo, como bien decía Erika, retomando esos pronósticos que nos enseñó. Pues la población está creciendo, nos vamos a ser más viejos más rápido, vamos a ser muchos más personas adultas, y pues también eso requiere pues adecuaciones, ¿no?, en la infraestructura para que nuestra movilidad no sea limitada y podamos seguir moviéndonos libremente en el espacio urbano. Y pues eso sería todo. No sé si hay preguntas o... Aquí tenemos algunas preguntas. Empezamos con la de Xochitl, que nos dice: hoy en día tenemos, por ejemplo, banquetas llenas de obstáculos. En este caso, ¿cuál puede ser una recomendación práctica? ¿Se tendrían que rehacer las banquetas o ir poco a poco retirando esos obstáculos para tener una accesibilidad mejor? Sí, es una excelente pregunta. Erika enseñaba algunas fotos, ¿no? Inclusive en muchas partes de la República tenemos un poste o de repente un puesto de tacos o varias cosas que invaden el espacio público. Y pues la idea es pensar, ¿no?, alguna estrategia podría ser que a lo mejor no ambas banquetas tienen que ser totalmente adecuadas, pero con que tengas al menos una banqueta adecuada, pues eso puede ayudar, ¿no?, a promover el acceso. Hay cosas que son muy difíciles de quitar, como los postes de luz, eso ya podría ser muy difícil, pero podríamos pensar como en las estrategias de los parklets, que es básicamente invades un poco el espacio del estacionamiento para adecuar como esa adicional de espacio peatonal. Entonces ya se está viendo como esto que se le llama urbanismo táctico, ¿no?, que invades un poquito el espacio del carro para tener un poco más de espacio para la gente, para los peatones, para esa accesibilidad universal. Entonces hay varios esquemas. Obviamente cada caso es muy particular, se tendría que analizar la calle en particular para ya poder tener un diseño que sea incluyente y no pensar que tenemos que quitar tantos postes, pero a lo mejor podemos invadir un poquito el espacio vial, y no estoy hablando de mucho, ¿no?, como un metro puede ya ser suficiente para que una persona en silla de ruedas
una persona que tiene una carreola pueda tener un acceso más libre a la ciudad. Otra pregunta que tenemos por acá es, ¿existen estudios sobre diseño de sistemas operativos para el sistema de transporte peatonal en México? ¿Qué operativos? Diseño de sistemas operativos para el sistema de transporte peatonal. Pues ahí está interesante la pregunta. Los peatones pues pueden tener acceso a toda la ciudad, ¿no? Hay algunas adecuaciones para los peatones, como por ejemplo señalética, los semáforos para los peatones, todo este tipo de adecuaciones que se hacen en el espacio público. Hay algunas normas, pero no está todo muy bien diseñado. Obviamente todo depende de dónde estés, ¿verdad? Ya tenemos muchos lugares en el DF que tienen muy buena señalización peatonal, los semáforos peatonales, que son muy buenos, pero no está generalizado. Debería de haber un poco más de detalle y manuales, ¿no?, que ayuden a este movimiento. Específicamente en ciudades grandes como de más de 500,000 habitantes, donde tenemos algunas intersecciones con mucho flujo peatonal, donde no se toman en consideración, ¿no? Se le da más espacio de tiempo de recorrido a un vehículo que a una persona, ¿no? Puedes tener un semáforo que tenga 120 segundos promoviendo el espacio del vehículo, pero al peatón no se le da ni la luz verde. Entonces, sí hay mucho que hacer en ese sentido para que sea pues sí, una red peatonal accesible en todas las ciudades. Por acá tenemos otra que dice, en cuanto a las ciclovías en calles con estacionamiento a la derecha, ¿qué estrategia se implementa en ese caso? Pues hay diferentes esquemas que se pueden diseñar para implementar una ciclovía. Con el estacionamiento a la derecha, los propios vehículos pueden fungir como una barrera protectora para el ciclista, limitando el espacio de circulación en el rollo vehicular con la ciclovía, separando los vehículos estacionados de la banqueta, dejando un espacio libre. Se recomienda de 1.50 metros para la circulación del ciclista, y también considerando el espacio que necesita para que un vehículo pueda abrir su puerta sin que le ocasione un conflicto a las personas en bicicleta que están circulando por ahí. Otra nos dicen, ¿cómo se puede convencer a las autoridades de que los puentes peatonales no son incluyentes? ¿Existe algún recurso específico para presentarles? Sí, hubo un estudio hace poco, de hecho un estudio en Estados Unidos y uno en Europa, de cómo demostraban ya más técnicamente con datos duros que los puentes peatonales pues no son la manera de construir ciudades, ¿verdad? Si quieres luego mando la liga para acceder a este documento, que fue una publicación técnica de algunos ingenieros de una universidad, no recuerdo si fue en Illinois o dónde fue, pero hicieron todo un estudio, ¿no?, de tiempos de recorrido, de las dificultades, ¿no?, que generan en la vía pública, y también los costos de la inversión, ¿no?, que es a veces mucho más caro invertir en un puente peatonal que adecuar una intersección para que el acceso sea a nivel, ¿verdad? Entonces sí ya hay muchos tipos de análisis que se ha hecho para promover esto, pero obviamente la solución más sencilla es siempre el puente peatonal para muchos servidores públicos, porque piensan que puede solucionar el problema rápidamente, pero no estamos pensando de una manera integral en ciudades vivibles, ¿verdad? Entonces es difícil a lo mejor argumentar este cambio de actitud, pero ya hay análisis. Otra pregunta nos dicen, ¿consideran que el problema de la movilidad accesible es un problema cultural o de infraestructura? Pues de los dos, pero empezando porque es un problema cultural que lleva entonces al problema de la infraestructura. Y relacionado con la primera pregunta, pues es muy difícil cambiar los esquemas actuales una vez que se hayan construido, y esto pasa cuando no hacemos las cosas bien desde el inicio y estamos buscando un esquema de parche en lugar de un esquema accesible desde el inicio. Es un tema de cultura y es un tema de que hemos crecido con este entorno creyendo que así es como tiene que ser, y nos hemos adaptado nosotros a la ciudad en lugar de que la ciudad se adapte a nuestra manera de andar.
Otra pregunta nos hacen en cuanto a la demarcación en la calzada para las bicicletas, ¿qué piensan sobre el tipo de pintura y el riesgo en condiciones climáticas como lluvia? ¿Qué se puede proponer? Sí, muy buena pregunta. Hubo un análisis muy fuerte que se hizo en Nueva York y en San Francisco hace un par de años sobre la pintura en las ciclovías y hay diferentes tipos de pinturas, ¿no? Especialmente cuando llueve, se vio que la pintura de vinil era pues, muy resbalosa y de hecho hasta causaba accidentes. Entonces ya se están diseñados otros tipos de pintura y otros tipos de manera de pintar, ¿no? A veces ya hay como franjas. Ahorita el nuevo diseño que se está manejando es como franjas de pintura, de que en lugar de que sea toda una pintura verde sobre un espacio ciclista, sino que le das franjas para que tenga ya espacio pues un poquito más de fricción, ¿verdad? Con la llanta. Y ya hay otros esquemas, eso estamos todos aprendiendo, casi que a nivel global, de qué es lo que funciona, qué es lo que no funciona, y también esos espacios donde se tiene que poner las ciclovías, si es protegida por el vehículo, si no es protegida por el vehículo, si es por medio, etcétera, etcétera. Entonces ya hay mucho estudio sobre eso y también sobre el tipo de señalética horizontal que debería de suceder para las ciclovías. Tenemos otra pregunta que dice, ¿existen políticas públicas mexicanas sobre la accesibilidad y no solo un manual de accesibilidad, que no solo se quede como puntos a tomar en cuenta, sino como puntos obligatorios a incluir en el diseño y ejecución de una obra pública? Sí, como mostraba hace un ratito, está la norma que salió en 2013, la 030 SCA3, que ahí tiene las características arquitectónicas para facilitar el acceso. No habla específicamente sobre paraderos de transporte y ese tipo de adecuaciones, o sea, tendríamos que trabajar un poco más en otro tipo de normas que regulen la accesibilidad a transporte público, pero sí tiene muchas cosas como en cuestiones de ciudades, el tipo de espacio peatonal y todo lo que se refiere al acceso a edificios, ¿no? Para promover una accesibilidad universal. Entonces ya hay normas, ya hay cosas que nos están apoyando en México, pero hay mucho que hacer y como toda norma INMX, pues se requiere de un gran esfuerzo, ¿verdad? Generar una norma puede tardar como 3 años, si todavía es un proceso pues muy detallado, es mucho análisis técnico y con todo un comité técnico que tiene que revisarlo, ¿no? Desde, puede ser la Semarnat, la SCT o diferentes instancias, pero ya existen 2 que 3, está la ley, una ley, pero como toda ley necesita tener reglamento para que sea ejecutada, ¿no? Entonces ya hay varias leyes, los reglamentos se están diseñando, ya hay varios reglamentos, pero en términos ya más técnicos para ingenieros, arquitectos, son las NOMS y la NMX los que regulan ya los grosores, los espacios, el tipo de diseño que se tiene que hacer. Por acá nos preguntan, ¿qué retos han encontrado como ONG para la implementación de esquemas accesibles respecto al gobierno? Y sí, pues como ONG nosotros somos propositivos y pues estamos ahí intentando apoyar que cuando se diseñen sistemas de transporte, pues se tomen en cuenta estas situaciones, ¿verdad? De hecho, por ejemplo, nosotros apoyamos al PROTRAM en la ejecución de sistemas BRT a nivel nacional. Nosotros tenemos que analizar el plan, el PIMUS, también tenemos que analizar el acceso al BRT y pues tenemos un análisis más técnico sobre la seguridad vial, sobre el corredor y sobre el espacio público. Entonces ahí es donde podemos incidir, ¿no? en esa promoción de acceso universal. Es una de las formas en las que podemos incidir y Erika también tiene unas ideas. Sí, justo hablando en el tema específico de Metrobús, yo creo que es un muy buen ejemplo de cómo han ido apoyando cada vez más la accesibilidad. Se puede ver una gran diferencia de la primera línea que implementaron, la línea 1 Metrobús, a la línea 4, ¿no? Cada vez se incorporan estos temas de accesibilidad más allá del propio carril o de la propia estación, explayándose a cómo llega la gente a esta estación, ¿no? Ya los cruces seguros, por lo general encuentras semáforos peatonales, rampas o cruces a nivel que te incorporan, placas braille y hasta la línea 5, ¿no? Que ya también contempla cómo facilitar y cómo dar una mejor accesibilidad a todos los usuarios de la vía, incluyendo ciclistas, peatones, vehículos, un poco vehículos de carga, más allá del propio BRT. Otra pregunta nos dicen, en una zona 30, ¿qué es recomendable respecto a los estacionamientos? Bueno, en mi opinión,
Luego, los vehículos estacionados pueden servir y pueden fungir para reducir este ancho del carril vehicular, lo cual te ayuda de cierta manera también a disminuir la velocidad de los vehículos que van circulando por ahí. ¿Cuál es la influencia o peso específico de las autoridades públicas para contradecirse con su misma normatividad con respecto a la accesibilidad? Sí, es un tema un poco complicado, ¿verdad? Porque pues, hay muchos intereses en la ciudad, muchos intereses sobre la vía y también pues limitados recursos, ¿verdad? Entonces no siempre se puede ejecutar el proyecto icónico de accesibilidad universal en las ciudades, dado pues la falta de organización y todo eso. Entonces lo que sería bueno también desde la parte de la sociedad civil es que nosotros también podamos apoyarnos si hay algún tipo de cuestión que nosotros podemos hacer desde nuestra parte, es decir, apoyar, ¿no?, en la ejecución de un proyecto, estar metidos en la planeación de alguna vía. Hoy por hoy que estamos viendo algunos proyectos de calles completas, por ejemplo en el DF y en otras ciudades, pues saber incidir, ¿no?, ahí y como promover también estos conceptos de accesibilidad universal. Independientemente de eso, pues el gobierno pues tiene toda una labor, ¿no?, de apoyar a esta accesibilidad universal. No siempre es viable en muchos sentidos, porque a lo mejor puede ser que en algunos espacios de la vía pues no se pueda lograr, ya sea por límites de espacio, que el espacio es muy costoso, límites de recurso. Entonces sí, como ser innovador, no es más que nada ser innovador en estas cuestiones de accesibilidad universal, promoviendo pues una política integral que a lo mejor si no se puede en esta vía, se puede en la siguiente, pero sí es caso por caso, ¿no? Pues quisiéramos que fuera universal, ¿no?, todo esto, pero sí es muy variable por los tantos intereses que existen en una vía y en una ciudad. ¿Qué opinan de la accesibilidad ambiental? Es decir, la existencia de corredores ambientales que permitan el flujo de fauna a lo largo de las ciudades. ¿Estas podrían ser incluidas en la infraestructura de las ciudades en el futuro? Sí, es un tema súper interesante. Lo que se ha dado más, y he visto, y de hecho ya la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ya tiene todo un proyecto y programa para carreteras federales, para tener estos espacios de acceso a la fauna, ¿verdad? Ya vemos muchos puentes verdes, que le llamamos, muy bien diseñados y ejecutados para pues no dividir, ¿no?, diferente tipo de fauna y animales que pasan por la vía. En la ciudad yo creo que es un poquito más complicado tener ese tipo de accesos, pero podemos pensar, ¿no? Habrá lugares que sí hay una fauna urbana que tenemos que planear, pero es también como dependería de cada ciudad, ¿verdad? Cada ciudad tiene que ver en qué contexto está, hay ciudades que tienen muchísimo más vegetación y esto entonces sí se podría como plantear algún tipo de diseño que también apoye el acceso, sí, a la fauna y los animales. Nos preguntan, en cuanto a intersecciones a nivel tipo glorieta, ¿qué piensan de la accesibilidad referente al peatón y ciclousuario? ¿Saben sobre las turboglorietas y su dinámica? ¿Realmente generan algo en pro del usuario vulnerable? Sí, pues es muy interesante esa pregunta. Hay algunos diseños ya trabajados en Copenhagen, como por ejemplo esa glorieta que es para más acceso de bici, que es acceso de bici rápido. De hecho, las bicis van como a 30, 40 kilómetros por hora, pues sí tienen algún problema de ser congruencia y con accesibilidad universal, ¿verdad? Pero si se plantea de una manera más integral, una glorieta pues puede ser muy accesible. De hecho, ya hay varios ejemplos y ha habido todo un gran estudio sobre glorietas los últimos 10 años, pues particularmente en Europa, en España, donde se disfrutan muchas glorietas, al igual que en Seattle, en Estados Unidos, donde hubo todo un plan de hacer muchas glorietas en lugar de cruces, ¿no?, y semafóricos. Entonces, lo que se planteó ahí ya tienen algunos diseños que pueden promover el acceso tanto al peatón como a la acción universal, silla de ruedas, y pues habrá que estudiar esos a detalle, ¿verdad?, y cómo podemos replicarlos en la Ciudad de México y en Latinoamérica. En condiciones topográficas de difícil acceso, ¿qué alternativas existen hoy en día? Hay escaleras eléctricas, pero ¿alguna otra opción más económica? Sí, es una pregunta, por ejemplo, en la Ciudad de México, en la Ciudad de San Francisco, inclusive, donde tienen así muchos altibajos,
y pues también se promueve que es una ciudad accesible, etcétera, etcétera, pues todo depende, ¿no? Hay mucha gente que pues, ya está comprando sus sillas de ruedas eléctricas, que eso les ayuda pues, a subir y bajar. También ya hay las escaleras, los elevadores que se pueden promover. Y, por ejemplo, en varias ciudades ya se están poniendo elevadores de acceso universal. Eso ayuda, pero obviamente es una infraestructura muy cara, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacerle para tener las rampas? Porque a veces podemos ver, ¿no? Por ejemplo, las rampas que se pusieron en Pachuca, que son gigantescas, que tienen como para acceder al otro lado de la vía tienes que subir como 5 rampas consecuentes y pues es mucho trabajo para gente con estas condiciones. Entonces, ver, ¿no?, qué se puede hacer, a lo mejor no esos puentes peatonales, pero un poquito un acceso más simple. Pero sí, es difícil el acceso cuando hay mucha diferencia de altitud. Varios nos han preguntado sobre los documentos de los que mencionaste, si nos pueden proporcionar algún link o donde Sí, puedan encontrar los documentos. ¿Están interesados? sí, les mandamos las ligas, las ponemos en nuestra página web para que puedan acceder a los manuales sin problema. Ok, bueno, pues el tiempo se nos ha terminado. Quedaron algunas preguntas por responder, como siempre. Siempre nos llegan más preguntas de las que se pueden responder en el tiempo. Únicamente les recordamos que el siguiente seminario lo tendremos dentro de 15 días, el 23 de julio, en el horario habitual de 10 a 11, y estaremos hablando sobre el desarrollo orientado al transporte sostenible en Brasil, y tendremos como ponente a parte del equipo de Embark Brasil, el encargado de desarrollo urbano y accesibilidad, uno de los especialistas que tenemos allá, Enrique Evers. Entonces, los invitamos a seguirnos en la programación de los seminarios. Las presentaciones todas son grabadas y al término, en un par de horas, están disponibles en nuestra página www.movilidadamable.org y nuestro canal de YouTube de STC Park México. Les agradecemos por acompañarnos el día de hoy y los esperamos en las siguientes sesiones. Muchas gracias.